Puedes iniciar, profe. Ok. Profe, cuando quieras, puedes empezar. Ok. Bueno, tomo el micrófono para decirles muy buenas tardes o tardecitas. Pedirles que por favor silencien sus micrófonos y agradecerles muchísimo por su participación desde donde están, desde varios países. Hay amigos, colegas, conocidos, cinéfilos que están no solo en Paraguay, sino también en Perú, en Argentina, en Uruguay. Muchas gracias por unirse a esta actividad que titulamos Coloquio Online, conmemoración 30 años del libro inaugural de la bibliografía del cine paraguayo. Mis reflexiones sobre el guión cinematográfico y el guión de Hijo de Hombre, tal el título del libro, por Augusto Roa Bastos. Esta es una actividad compartida, organizada conjuntamente por el Instituto Superior de Bellas Artes, a la cual también pertenezco como investigador y docente, y por la Fundación Cinemateca del Paraguay en sus 33 aniversario. Es un honor poder compartir con el instituto y con ustedes esta fecha conmemorativa, porque realmente se merece recordar este momento vivido 30 años atrás y que nos convoca para hacer una evaluación, un poco un rescate histórico en esta dimensión de 30 años de lo que significó y sigue significando la publicación de este libro. Así que nuevamente mis saludos y bienvenidas para todos. Les deseo transmitir el pedido de disculpas de Marcelo Martinezzi, quien había sido anunciado como parte de los expositores. Se encuentra enfermo y le deseamos una pronta sanación al apreciado Marcelo. Seré yo el primero en hacerles una narración. Quiero hacerles una narración del contexto en que se publicó este libro y empiezo así. En el año 1989, sabemos que en febrero se fue Stroessner y nacimos en una nueva época histórica para el Paraguay. En noviembre de ese mismo año, un grupo de personas creamos la Fundación Cinemateca y Archivo Visual del Paraguay con los propósitos de proteger la memoria audiovisual, incentivar la cultura cinematográfica y fomentar un cine nacional de calidad. Acometimos esas tareas ante una total ausencia del Estado en esta disciplina. El objetivo inmediato más ambicioso fue el de instalar el Festival Internacional de Cine para acercar a la ciudadanía las películas más importantes de la actualidad mundial y traer a Asunción personalidades de la región y aún de otros continentes para formar espectadores y capacitar docentes, estudiantes y profesionales. Yo pensé entonces que debíamos empezar a rescatar también nuestros propios talentos del cine paraguayo, donde brillaban dos personalidades, el guionista Augusto Roa Bastos y el actor Jacinto Herrera, ya entonces fallecido. El director de Cultura de la Municipalidad de Asunción, el doctor Efraín Chaparro, y yo mismo, en nombre de la Fundación Cinemateca como presidente, escribimos cartas de invitación a Augusto, que se encontraba viviendo en Toulouse. La sorpresa fue grata y pronta. Nos respondió con una carta maravillosa y ahora voy a compartirles imágenes. Aquí tenemos el sobre de recepción, el correo paraguayo de la carta, de la caligrafía de Augusto, dirigiéndose a mi nombre, Fundación Cinemateca. Y esta es la carta que tiene su membrete personal en la calle de Van Gogh en Toulouse, el 7 de marzo de 1990. No voy a leerles. Hugo, con permiso, Hugo, no estamos viendo las imágenes.
Ah, perdón, cierto, cierto. No hice el paso de compartir. Sí, gracias. ¿Cómo es que tengo que ir? Por favor, guíame, María Eugenia. ¿Dónde está? Aquí tengo, sí, aquí estamos. Pantalla, ¿verdad? Ah, este. Ahora sí. Sí, profe, sí. Ok, gracias. Gracias por advertirme. Le quiero mostrar otra vez. Entonces, este es el sobre. Este es el sobre del recibido por mí con la caligrafía de Augusto. Y esta es la carta que nos envió Augusto el 7 de marzo de 1990 y dice, entre otras cosas, que han tenido la amabilidad de hacerme análogo ofrecimiento. No puedo menos que agradecer también a usted sinceramente y aceptar como una distinción que mucho me honra la que han tenido bien brindarme y que yo considero será una recordación celebratoria emocionalmente muy tocante para mí como trabajador de la actividad cinematográfica en el oficio de guionista. Será esta la ocasión propicia para que yo pueda declarar a las jóvenes promociones que trabajan en el arte cinematográfico que sienten hacia él un genuino interés vocacional, el gran beneficio de formación y enriquecimiento que recibí en mi práctica como guionista del lenguaje audiovisual cinematográfico en beneficio de mi propio trabajo como escritor y novelista. Podría incluso, si el empleo del tiempo lo permite y si existe interés a propósito de estos temas, desarrollar una ponencia sobre el guión cinematográfico. Ahí muy humildemente Augusto ya nos estaba ofreciendo un documento importantísimo. Y nos encontrábamos ante, entonces yo vivía en ese momento el delirio, una quimera de realizar dos festivales en 1990. Y bueno, aquí el titular de uno de los diarios, un festival de cine acá, aunque usted no lo crea. Estamos hablando de 1990, en un momento en que había una gran crisis de estreno cinematográfico en Paraguay y por supuesto una larga negación de muchas cinematografías que no llegaban a nuestras pantallas. Luego, entonces, en julio de 1990 se realiza ese primero de los dos festivales que se llamaba Segundo Festival Sudamericano de Cortometraje y Muestra Internacional, porque ya en el año 1989 con mi empresa Arafilm había realizado una primera edición de esto en el Lector, en el auditorio del Lector 2, allí sobre la avenida República Argentina. Esto lo hicimos en el Centro Paraguayo Japonés y fue la oportunidad que pudimos reunir incluso a Isabel Salli con Augusto Roa Bastos, entre otras grandes, importantes personalidades que nos visitaron en esa ocasión. Exhibimos en 35 milímetros Hijo de Hombre, presentado por Augusto Rabasto, y La Sangre y la Semilla, única copia que estaba en poder de la Cinemateca Argentina. Aquí pueden ver uno de los titulares. Roa Bastos pondrá sobre el guión cinematográfico. Así fue, él leyó el texto que había traído al festival y luego nos donó ese texto, que luego sería el libro. Aquí lo vemos a Augusto en el escenario, en esa memorable actividad del festival, esos días de julio de 1990, y aquí compartiendo con parte del staff y también Juan Carlos Maneglia, que obtuvo un premio en esa ocasión. Hago aquí una elipsis porque pasamos a 1993, 3 años después, en este cuarto Festival Cinematográfico Internacional de Asunción, es que tenemos la oportunidad de presentar el libro. Y para la ocasión viene también invitado a Asunción Leo Canaf, que es el señor de camisa rayas que vemos entre Augusto y mi figura. Fue el productor de Shunko y Alias Gardelito, ambas películas dirigidas por Lautaro Murúa, que completaron así la retrospectiva de películas de Augusto que habíamos empezado en 1990. Claro, hay muchas películas a las cuales nunca hemos accedido por falta de copias, incluso en la Argentina.
Aquí vemos una foto en que está a mi lado Rafael Peroni, que fue la otra persona clave en la publicación de este libro, ya que su editora RP Ediciones fue la que permitió la publicación, y Tony Carmona también fue gestor, un gran colaborador para mí. Para mí fue una gran experiencia y primera de publicar un libro, así que aprendí muchísimo en esa ocasión. Hay un micrófono que está prendido, si por favor lo pueden apagar. Aquí está bueno, y Augusto, tuvimos ocasión de presentar en público el libro, primero para la prensa, en el predio que tenía la Fundación Cinemateca del Paraguay, en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, en pleno centro, y luego en el Centro Paraguayo Japonés para el público en general. Y bueno, fue una gran notoriedad de este libro, era totalmente inédito el hecho de presentarse un libro sobre el cine y sobre el cine paraguayo en nuestro país. Ahí ya vemos la tapa del libro en una foto en blanco y negro. Otra publicación del momento. Aquí leo este texto que está en recuadro en el centro, que dice: el cine puede convertirse en un vínculo artístico de unión, de comunicación y de fortalecimiento de eso que llamamos la identidad de un país. Palabras de Augusto. El cine me hizo nacer como escritor, dice el titular de esta publicación de última hora de septiembre de 1993, el mes de este cuarto Festival Internacional de Cine. Y aquí está la tapa del libro, un diseño de Luis Serrano, y vemos RP Ediciones. Esta es la contratapa. Como se darán cuenta, estas son tapas y contratapas muy gastadas del ejemplar de la Fundación Cinemateca. En este quiero terminar leyéndoles el prólogo que escribí para esta publicación, que dice así: iniciamos con esta publicación las lecturas de cine, otro emprendimiento de la Fundación Cinemateca del Paraguay. La alegría y el orgullo son dobles al hacerlo con este texto de nuestro querido don Augusto, miembro de honor de nuestra entidad. Cuando le invitáramos en 1990 para un homenaje dedicado a su doble carácter de guionista y novelista, no solo aceptó y nos felicitó por el emprendimiento del Festival de Cine que iniciábamos, también nos obsequió estas reflexiones sobre el guión, la cinematografía, la TV y el sueño por un cine paraguayo. Luego incorporamos el guión de Hijo de Hombre, Choferes del Chaco y otros textos anexos, convirtiendo esta publicación en una rareza de gran valor. Finalmente, esta edición, que es posible gracias al apoyo de RP Ediciones, es una ofrenda a las generaciones jóvenes y a la construcción de nuestra cinematografía paraguaya, motivo principal de nuestro intenso trabajo. Mi nombre en representación de la Fundación Cinemateca del Paraguay. Y realmente, coincidentemente, esta cuarta edición del festival fue digamos, el gran éxito del festival. Después de 3 años, 3 ediciones con poco público, logramos una edición donde el público rebosó ese gran auditorio del Centro Paraguayo Japonés. Y los titulares de los diarios dieron cuenta de ello. Y con esto se inició realmente, con este tremendo éxito de público, con películas tan memorables como Tango Feroz, El Juego de Lágrimas, Un Lugar en el Mundo, se inició una nueva época en la cultura cinematográfica en nuestro país. Y hasta aquí llego. Muy bien, ahora entonces tengo que salir de... pero ahora le va a tocar a Mirta. Entonces, sí, gracias. Entonces ahora me toca anunciarles que vamos a escuchar las palabras de Mirta Roa. Ella es directora de la Fundación Augusto Roa Bastos, escritora, diseñadora gráfica y editora.
rescata y compila y edita los textos de Roa Bastos y tiene a su cargo toda su literatura. Vaya peso que tiene encima Mirta, pero la acompañamos y siempre estamos soñando juntos más cosas que hacer, que es inagotable. A Mirta le pedí que se refiera a la segunda edición ampliada del libro. Puedes usar el micrófono, Mirta. Buenas tardes a todos mis amigos que están ahí, a los que nos van a escuchar posteriormente. Una grata ocasión para rememorar estos 30 años. Y bueno, esta edición de la que habla Hugo, de la cual me siento muy orgullosa y feliz, es un texto de consulta enriquecido por el guión de Hijo de Hombre y el agregado posterior del texto Misión, que es el capítulo sobre el que se basa esta película. Pocas veces podemos tener juntos texto y guión y poder observar la transformación consistiendo en sí mismo una clase magistral de guión cinematográfico del propio Roa. En la contraportada de esta versión escribe nuestro querido Tony Carmona y le quiero compartir un párrafo de esta contratapa. Abre con una cita de Roa que dice: como viejo hombre de cine, al mismo tiempo que como narrador, alimento la ilusión de aportar mi antiguo y modesto oficio de guionista a la futura escuela de cinematografía paraguaya. Eso escribía Roa en el 93, concluyendo este texto que puede servir de base a la edición 2008 para la reflexión sobre este romance que tenemos hoy como lección al resucitarlo en su segunda edición con la Cinemateca. ¿No se cumplió el sueño de Roa? Claro que se cumplió. No hay que pensar en escuela con el esquematismo de un lugar donde vamos a aprender de un maestro, pues ese no fue nunca su método, ni cuando enseñó cine, ni cuando enseñó a entender y a ficcionar cuentos. Él proponía un texto, un filme, un pensamiento o el cuento de Caperucita y convocaba a todos los alumnos a soñarlo despiertos. No me equivoco y él coincidiría conmigo si afirmo que en estos 17 años de festivales y cinemateca hemos hecho escuela, los creadores y los lectores que recrean los sueños. Hemos hecho academia, a la clásica, caminando por los bosques del tiempo, aprendiendo. Y creo que el tan real sueño del cine paraguayo, existiendo, tiene mucho que ver con esta academia, que hoy se propone su edición 17ª. Debo necesariamente, aquí termina el párrafo de Tony. Debo necesariamente agradecer a Hugo Gamarra por su dedicación a la obra fílmica de Roa, por esa obra nunca suficientemente bien ponderada que es El portón de los sueños, donde encontramos a Roa en su más prístina esencia, hablando de sí mismo, de su obra, del amor a la tierra, de la filosofía, de las etnias ancestrales. La Fundación Roa Bastos ha acompañado siempre el Festival de Cine que Hugo Gamarra impulsa contra viento y marea. Juntos hemos realizado bajo su dirección un taller de guión cinematográfico que obtuvo varios guiones interesantes. El primero fue publicado en este libro que están viendo, que obtuvo varios guiones interesantes. El segundo ya no fue posible publicarlo, tal vez un día. La bibliografía del cine paraguayo en relación a la obra de Roa se amplió en el 2016 con este libro de investigación que se sumó a la restauración digital de la película La sangre y la semilla, realizada gracias a los aportes de la Fundación Cinemateca del Paraguay, la Fundación Roa Bastos y el Centro Cultural de la República El Cabildo. La copia restaurada y el libro fueron presentados en la edición 25, el aniversario de plata del Festival Internacional de Cine, dedicado a conmemorar los 150 años de la guerra contra la Triple Alianza. No puedo dejar de mencionar la dedicatoria que le escribiera mi padre en la versión original de este libro y que me dio gusto incorporar porque creo que a través de los años hizo honor a la misma y dice así: para Hugo Gamarra Echeverri, precursor y animador incansable del futuro cine paraguayo, con mi fraternal adhesión y amistad. Y va su firma.
Roa tuvo una epifanía cuando pudo realizar el guión de la primera película, El trueno entre las hojas. Aunque no estuvo satisfecho con la dirección, pues su guión fue modificado muchas veces en aras de mostrar los encantos de su protagonista, creció en él algo que ya venía incubando, su amor por el cine, esa fascinación de crear en imágenes lo que quería mostrar en su literatura, ese poder de síntesis del cual decía él que carecía, esa imagen que cubre muchas de sus páginas y que refleja en gran medida su forma de escritura. No voy a hablar de sus éxitos y premios porque Hugo es el especialista, pero sí les quiero contar que cuando estaba escribiendo Hijo de Hombre y quería participar en el concurso internacional de Editorial Losada en la Argentina, le escribió a su padre contándole que no hacía otra cosa ni podía pensar en nada más sino en terminar esa novela y poder participar. No solo pudo participar, ganó el concurso. Esta novela la tomó luego Lucas de Mare, cuando realiza ese capítulo que pueden disfrutar en esta versión, y concurre con la película al Festival de San Sebastián. Otra vez le escribe a su padre para contarle y le envía una postal que quiero compartir porque realmente son dos hitos en esa historia de esa película que creo que son demasiado importantes y demasiado tiernos también. Dice así: querido papá, con el corazón puesto en todos los nuestros, voy haciendo un itinerario español. Mañana se inaugura el Festival de San Sebastián con Hijo de Hombre. Irá carta. Con el deseo de que tu querida salud esté totalmente restablecida, te envío un enorme y afectuoso abrazo. Luego de unos días le manda la otra postal y dice: mi muy querido papá, de regreso de Madrid con La Perla del Cantábrico, el premio a la mejor película de habla hispana, obtenido por Hijo de Hombre en el Festival Internacional de San Sebastián. Te lo dedico con todo el afecto de tu devotísimo hijo. 19 de junio de 1961. Realmente me cuesta siempre leer esta postal sin emocionarme, porque entiendo todo lo que estaba sintiendo, toda aquella alegría y el éxito, pero además esa forma tan íntima de compartirlo con su padre. Yo recuerdo cuando era pequeña cómo vino un día tan feliz con una moviola, un aparato, una proyectadora, no sé cómo se dice, bueno, Un una proyector. máquina, un proyector, perdón. Y traía una película de Carlos Chaplin, así le decíamos nosotros en esa época, ¿no? Carlitos Chaplin. Y quedábamos maravillados cuando empezó a proyectarla y nos hizo partícipe de esa emoción, de esa pasión que comenzaba y que nunca lo abandonó. Él siguió leyendo y estudiando mucho sobre cine. Leyó a los rusos, los alemanes, los franceses. Ese encanto y pasión por el cine lo abandonó solamente por un nuevo exilio en el año 1976, cuando quedaron muchos guiones sin filmar. Algunos fueron a parar al incinerador. Por todo esto creo que el rescate y reedición de esta obra es de sumo valor en la bibliografía roabastiana, que se encuentra al alcance de todos quienes quieran reflexionar con Roa y actualmente disponible en la editorial Servilibro. Agradezco enormemente la oportunidad de participar en este 30º aniversario de un libro que inaugura la literatura de cine en Paraguay. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Mirta. Muy emocionante, muy lindo. Te agradezco también que hayas recordado esa dedicatoria de Augusto que me enaltece y me emociona hasta hoy día. Me toca ahora presentarles a mi colega, amigo, profesor Roberto Ayala, investigador, artista. Voy a dejar de compartir pantalla. Roberto Ayala, investigador, artista y tiene a su cargo la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto Superior de Bellas Artes. A él le he pedido que nos recuerde la personalidad del editor Rafael Peroni como promotor de la cultura en Paraguay. Por favor, Roberto.
¿Está Roberto o se le cortó la... Profe, el profe Roberto está con problemas de señal. Va a intentar reconectarse más tarde. Ok, vamos a ir directamente entonces con mi otro amigo, el profesor Bruno López Pelzol, doctorado en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Él es profesor de cine y literatura latinoamericana en la Universidad UNILA, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil, donde tiene a su cargo la jefatura de área de cine. Es autor del libro Los relatos de Julio Cortázar en el cine de ficción y de incontables ensayos de investigación y análisis, entre ellos uno titulado Voces de la memoria comunicativa en el cine paraguayo. A Bruno le pedí que se refiera, por favor, a la importancia del libro en la investigación y el estudio del cine paraguayo. Por favor, Bruno. Muchas gracias, buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por esta invitación. También comparto la emoción, estoy procesando todavía las palabras de Mirta Roa. Es una retrospectiva muy emotiva y también la forma en que ella estuvo evocando. Entonces, comparto esa emoción y agradezco esta compañía de todas y todos. Hugo Gamarra nos pide una exposición de 6 minutos. Entonces ruego a los organizadores que estas mis palabras de gratitud todavía no sean contabilizadas en el marco temporal establecido, que ya respetaré a rajatabla. Entonces, en lo personal, le agradezco por la invitación y sobre todo por abrirnos un espacio vital de reflexión sobre la idea de cine, ¿no? Porque cuando pronunciamos esta palabrita tan compleja que envuelve tantas dimensiones superpuestas, nos referimos a un campo de pensamiento muy amplio, dinámico y variado que por supuesto incluye la investigación. Y voy más lejos, tanto en la obra global de Roa, así como en este libro, estas reflexiones colaboran incluso para comprender más hondamente a qué nos referimos cuando pronunciamos esa palabrita cine, ¿no? Y por otra parte, este pedido gentil que nos hace Hugo de un marco de 6 minutos, refleja el desafío del guión, ¿no? Sintetizar estímulos en un marco temporal definido, ¿no? Entonces, este ejercicio de reflexión refleja también el contenido, ¿no? Lo que me recuerda cuando solicitan a Wim Wenders que contribuya a un artículo crítico sobre las road movies, acepta el desafío y lo que envía a los editores son fragmentos, y cada fragmento lleva el título de una ciudad, ¿no? En que se encontraba el cineasta en ese momento. Entonces, él en su forma textual de reflexionar acerca del road movie ya refleja, ¿no? Ese desplazamiento de tiempo y espacio que tiene, ¿no? Que es la esencia de las películas de la calle, ¿no? O sea, el género textual, la forma de reflexión ya refleja su tema o su esencia. Entonces, muy bien, esta noche quiero reflexionar sobre las reflexiones que hace Roa en este libro, y me gustaría comentar que tengo incluso la primera edición, no sé si se puede ver ahí, ¿no? La primera edición de 1993, ¿no? Cuento con una pequeña joya en la biblioteca, ¿no? Y más concretamente, deseo extraer perspectivas de trabajo a partir de la matriz de pensamiento desarrollado por Roa en su afán de exponer tantas aristas del guión. Entonces, la pregunta que planteo al foro es la siguiente: ¿cómo aprovechar, cómo desplegar hoy en Paraguay lo reflexionado por Roa en 1993? Entonces, no me concentro en el guión sensu stricto,
sino que me aproximo a las fuerzas que anteceden o mejor subyacen a este trabajo de guión. O sea, destaco las dimensiones anteriores y posteriores al llamado guión y a la misma exhibición de cine. Me pregunto, con ayuda de la reflexión de Roa, ¿qué pasa o qué tiene que pasar antes de la escritura del guión y qué pasa después de la exhibición en los planos individuales, colectivos, artísticos, culturales y también continentales, puesto que la noción cine no se reduce a la obra, sino que envuelve dinámicas culturales que ¿no? actúan después de la exhibición en el largo plazo, incluso transgeneracional. Y me preocupa, me concentro también en la formación de las personas. Hugo, Mirta, evocaban las jóvenes generaciones y cómo estos textos contribuyen a la formación de ¿no? las nuevas generaciones que ya están trabajando cine en Paraguay. Y en este contexto me pregunto, ¿cuáles son los estímulos necesarios para esta tarea, para la tarea de escribir el guión? ¿Qué estímulos ¿no? actúan sobre esa tarea tan creíble y tan elemental? Y hago esta pregunta más allá de las normas que reglamentan el formato ya, ¿no? Desde el guión. Porque antes, ¿no? Antes de pensar, antes de concebir un guión de acuerdo a los parámetros convencionales, preceden etapas y acciones sumamente delicadas que trascienden ampliamente el mundo del cine. Ahora bien, ¿cómo responde Roa a esta cuestión? ¿Qué noción de cine subyace a su pensamiento? ¿Qué es el cine según Roa? Y ojo, esta pregunta la podemos hacer a su producción tanto lírica como novelesca, o sea, en sus ensayos, en sus poemas, en sus cuentos, en sus novelas. Existen muchos elementos que contribuyen a definir esta noción de cine y son valores que no son válidos solamente para la literatura, al contrario, tienen mucho más valor para pensar ¿no? una noción compleja de cine y más concretamente cine en Paraguay, porque muchas veces utilizamos la misma palabrita para mencionar aspectos ¿no? y diversidades muy diferentes. Entonces, la noción cine podemos trabajar, amplificar, podemos debatir a través de su producción, de su amplia producción literaria, incluso de las novelas que surgen unos años después de la publicación de este libro, como Contravida, Madame Sui, ¿no? Pero esto no lo voy a hacer esta noche. Hoy me concentro ¿no? en el artículo que Hugo menciona, que se incluye, ¿no? que se incluye en esta producción, ¿no? Es un apartado, es una sección de naturaleza teórica en donde Roa entonces reflexiona acerca de lo que me gustaría tocar esta noche. Pero antes, ¿no? Antes de entrar en ese terreno, este libro que Hugo presentó sale bajo el sello editorial de RP Ediciones, ¿no? Y es probable que las nuevas generaciones no recuerden tanto a Rafael Peroni, un importante promotor de la cultura en Paraguay, ¿no? A partir de la década del 80 en adelante, RP publica libros de naturaleza histórica, cultural y sobre todo literaria, ¿no? Todos recuerdan la literatura de Guido Rodríguez Alcalá, la poesía de Elio Romero o En busca del hueso perdido de Elio Vera, ¿no? Hoy día también disponible, ¿no? En otras ediciones incluso corregidas, pero son ejes claves del pensamiento paraguayo. Y esto es muy significativo en la medida en que estas reflexiones sobre cine, cuya edición conmemoramos hoy, no salen en una revista de cine o en una publicación aislada de cine estrictamente, ¿no? Sino que se inscriben ya desde el inicio en una esfera editorial y cultural paraguaya en donde prácticamente conviven con la poesía de Elio Romero,
¿no? O sea, esta contigüidad, esta vecindad, este diálogo, ¿no?, entre poesía, historia, cultura paraguaya y cine, ya se puede interpretar como una provocación sumamente importante. Del mismo modo, estamos en el marco, ¿no?, del Instituto Superior de Bellas Artes, ¿no?, en donde dentro de este marco también estamos reflexionando sobre el cine. Y este gesto, ¿no?, esta reflexión de cine que se inscribe en una esfera editorial y cultural, ¿no?, que publica poesía, que reflexiona sobre la cultura, coincide, ¿no?, con la matriz de pensamiento que desarrolla Roa para plantear sus ideas sobre el guión y sobre el cine. En su texto, que él titula Reflexiones sobre el guión cinematográfico, que está incluido en el libro que estamos celebrando y recordando hoy, se aproxima a la naturaleza del guión conjugando lingüística, artes, filosofía, psicología, memoria, pintura, escultura y, por supuesto, la literatura, para de allí extraer nociones fundamentales que participan tanto en la creación del guión como en la percepción cultural de un filme. Muchas veces nos concentramos mucho en los procesos de producción, de creación, y a veces quedan un poco relegadas los procesos de percepción, tanto a nivel individual como a nivel psicosocial, cultural, en el largo plazo, ¿no? Cine no se reduce a la dimensión económica ni empírica, sino que implica fuerzas que impactan en el individuo, en la cultura y también en el desarrollo de investigación. Entonces, en su línea de pensamiento, Roa en este texto integra a Molière, a Calderón de la Barca, Ibsen, a Kafka, entre otros, ¿no?, para enriquecer su idea de cine. Entonces, en concreto, Roa integra la noción de cine en una trama o un prisma interdisciplinario que al mismo tiempo revela las posibles o deseables fuentes del trabajo de guión. Así la pregunta inicial fue esa, ¿no? ¿Cómo estas reflexiones pueden contribuir tanto con la definición de cine, así como también con la formación de esta joven generación que trabaja guión, que elabora guiones y elabora sus relatos filméticos? En su propuesta, Roa no vacila un segundo en inscribir la expresión cinematográfica en la historia cultural de la humanidad. Y tampoco titubea para expresar lo siguiente en la página 27 de la edición de 1993, que me gustaría brevemente citar. Dice Roa: el guión no es solamente un medio técnico, un andamiaje que se puede desmontar cuando la casa está hecha, sino una labor literaria, digna del trabajo de un poeta, ¿no? Y aquí, de nuevo, encontramos esa fecunda analogía entre cine y poesía, como la implícitamente ya sugerida por el sello editorial RP. Y sobre el guión, argumenta Roa en la página anterior, en la página 26, otro pensamiento que me gustaría destacar y luego contextualizar, dice: este elemento de plasmación ideológica es el que inyectará al contenido del film su densidad más significativa y abrirá el tema en toda su gama de relaciones y mediaciones con el vasto contexto de lo humano. Entonces, nuevamente nos da las pistas de las fuentes en donde podemos buscar, ¿no?, incentivo, estímulos para enriquecer el trabajo de guión. Y a más tardar, cuando en este texto, específicamente en la página 19, afirma que las imágenes actúan, ¿no?, directamente sobre la sensibilidad y el instinto, en donde están almacenadas las representaciones de la vida y del mundo, es decir, la memoria visual de la especie, palabras de Roa, entonces ya podemos sospechar cómo se puede nutrir
la formación de cine, al igual que la formación del guión hoy día, y no solo en 1993. ¿Sí? Ahí. Mañana va a ser reina, ¿sabía? ¿Perdón? ¿Se puede comer todo? Ah, es un micrófono. Sí. Por favor, Eugenia, si puedes cerrar el micrófono de Montserrat Card. No se dio cuenta que tiene prendido por lo visto. Perdón, Bruno. Te escuchamos terminar, por favor. Sí. Entonces, cuando sostienen esta reflexión que el cine puede convertirse en un instrumento removedor de prejuicios y tabúes, ¿no? Claramente apunta al sólido conocimiento, ¿no? Clausuraste a Bruno, parece, María Eugenia. Ahora sí, está abierto, Bruno. Ahora sí, muy bien. Entonces, nuevamente, él afirma en la página 17 otra clave, ¿no? que nos ayuda a comprender su pensamiento sobre cine, donde sostiene que el cine se puede convertir en un instrumento removedor de prejuicios y tabúes, ¿no? Entonces, ya allí claramente apunta al sólido conocimiento de cuáles son estos prejuicios, tabúes y convenciones sociales que atentan contra una convivencia más digna. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Cómo contribuir con la formación de guionistas y cineastas? Y ya estoy sobre los 6 minutos, probable que ya esté en el tiempo complementario, entonces vamos directo ya a los penales, solo para sintetizar el pensamiento de la siguiente forma. Si con Robert concebimos una obra fílmica como elemento de plasmación ideológica o una poderosa fuerza que actúa sobre la sensibilidad en Paraguay, considero fundamental enriquecer, ¿no?, la formación de guionistas comprometidos con El Valle y la Loma de Ramiro Domínguez, o con La Paciencia de Celestino Leiva de Llovera, o con más de Susi Delgado, entre tantas obras que participan con el cine en la lectura de las entrañas del Paraguay. No se trata de contenido, no se trata de recrear estas obras en la pantalla, no estoy hablando de eso. Se trata de método, se trata de ingenio, se trata de acceder a instrumentos críticos necesarios para configurar relatos fílmicos con una potencia creativa que capte las claves, los matices de una cultura bilingüe que piensa, sueña, canta en 2 lenguas. O sea, se trata de integrar estas figuras de pensamiento en la configuración de la temporalidad, en la construcción de personajes o en la misma puesta en escena. Y para concluir, en la última parte del texto de Roa, a la luz de su noción de cine, a la luz de su noción transdisciplinaria de cine, que también señala la importancia fundamental que tiene el acervo cinematográfico, el escritor recalca la importancia de la creación de un instituto de cinematografía que conciba justamente la expresión y cultura cinematográfica desde todos estos ángulos. Y por último, ya cerrando, respondiendo a la cuestión inicial, cómo contribuir, ¿no?, con el cine, con las personas que están trabajando ya el guión, cómo contribuir. A partir de lo reflexionado, resulta trascendental complementar la formación técnica con una sólida formación interdisciplinaria y humanística, capaz de conjugar, combinar técnicas de iluminación con figuras de pensamiento extraídas de la poesía de Susi Delgado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Muy preciosa tu reflexión, muy amplia, realmente. Sombrero para ti, chapeau, muchísimas gracias. Y Gracias, ahora, Hugo, gracias. por favor, gracias a ti por contribuir a este momento, a esta celebración. Ahora es el momento de presentarles al profesor Marco Augusto Ferreira. Él es novelista, dramaturgo, guionista y script doctor.
es abogado y docente de técnicas de escritura en el Instituto Superior de Bellas Artes. Entre sus trabajos más conocidos están las novelas El Paso de los 400 y La Garganta de la Tierra. Su obra teatral All Folks Justice, coescrita con la autoría de Tayana Larisa, se estrenará en Nueva York en noviembre de este año. Mucho éxito en eso, Marco. Te escuchamos. Perdón, Gracias, Hugo. debería decir que a Marco le solicité que por favor se refiera a la importancia del oficio de guionista para el desarrollo del cine paraguayo. Gracias, Marco, te escuchamos. Te agradezco muchísimo, Hugo. Es un honor enorme para mí estar aquí hoy con un público tan genial, con compañeros de mesa tan inteligentes, tan brillantes, tan analistas. Y este libro, del cual yo tengo la segunda edición, la edición del 2008, que les recomiendo encarecidamente que se lo busquen, es, o mejor dicho, compone una suerte de clase magistral, así como estaban mencionándolo antes, hoy Mirta, compone una clase magistral no solamente de lo que es la gramática del cine, porque Robasto se acerca al cine desde la parte lingüística y lo analiza con su propia gramática. Básicamente da a entender que el guionista completo debe entender cuál es este lenguaje, cómo se maneja este lenguaje. No solamente escribir la historia por sí mismo, sino que debe poder imaginársela. Y también, como estaba diciendo Mirta, estaba en la pedagogía de él invitar a soñar despiertos. Lo que busca él al escribir estos guiones es exactamente lo mismo en aquellas personas que lo lean. Sin embargo, me detengo en un pequeño detalle de este mismo libro, en una parte de su ensayo que él titula Literatura y Cine. Y cita esta frase de Bela Balash, que es un cineasta, en la cual menciona justamente eso que estaba citando el profesor Bruno recientemente, que el libreto no es solamente un medio técnico, un andamiaje que se puede desmontar, sino que es una labor literaria digna del trabajo de un poeta que podría ser publicada en forma de libro como tal. Eventualmente puede ser un buen o un mal libro, pero no hay razón alguna que le impida convertirse en una joya de la literatura, dice Bela Balas. ¿Qué dice Robasto inmediatamente? Esta idea de Balas es completamente errónea, como ya se ha dicho y ha demostrado con ejemplos concretos. Y me parece que es un punto de reflexión interesantísimo, porque en esto entonces quiero centrar mi aproximación actual a la importancia de esta obra para la literatura, para los narradores, para los guionistas. ¿Es realmente el guión de cine literatura? ¿Y por qué es importante hacernos o no esta pregunta? Es decir, ¿qué aporta finalmente al producto final, que es la obra completa? ¿O qué aporta a la obra que habrá de ser publicada más adelante? Escribe, sin embargo, Roa, en la toma 42, porque en este mismo libro se incluye, así como habían mencionado, el guión de Hijo de Hombre. Por eso les digo que es completísimo. No solamente tiene sus pensamientos filosóficos que rondan la semiótica, la semántica, esa gramática que les dije, el lenguaje, sino que realmente tenemos el guión, así como dijo Mirta, tenemos el fragmento original de la novela en la cual se basa, tenemos absolutamente todo para lograr entender, centrarnos en la mentalidad de Roa al momento de escribir y concebir esta historia. Y fantástico. En la toma 42, él escribe lo siguiente: plano medio. En un plano medio, Benítez, en un esfuerzo supremo, levanta otra vez los ojos hacia él, suplicándole con voz irreconocible. Nosotros tenemos dos maneras como escritores de aproximarnos a una toma, a una escena como esta. Podemos decir, el soldado Benítez levanta la vista y le suplica que no haga nada, o podemos ir un paso más allá y empezar a utilizar metáforas, empezar a dotar de cierta prosa, de cierto componente lírico y poético al guión. Y es exactamente lo que hace Roa. Con un esfuerzo supremo, levanta otra vez los ojos hacia él, suplicándole con voz irreconocible. Es decir, esos pequeños detalles, así como sugiere hoy en día un director como Quentin Tarantino, introducen al lector en este mundo, le generan la inmersión y le permiten soñar despierto, imaginarse la película. Roa Bastos, al incorporar detalles como el plano medio, la manera en la que se percibe una escena,
prácticamente está fungiendo como una suerte de director de cine. Y si bien podemos considerar que este tipo de detalles los introdujo también con el apoyo o la cooperación constante con Lucas de Mare, que es el director argentino de Hijo de Hombre, de cualquier manera se incorpora ya al guión y se transforma en una suerte de bestia propia, si hoy analizándola actualmente nosotros aquí presentes, en la cual podemos considerar la literatura. ¿Y por qué es importante que lo consideremos literatura? No publican hoy los directores y guionistas sus trabajos como libros independientes. Por más de que cuando se publica, cuando se lanza una película, cuando se estrena una película, esta absorbe al guión. Tiempo después puede ser que nosotros veamos al guión de forma independiente. Ustedes ahora mismo pueden buscar en Amazon los guiones de las grandes películas de la historia y las van a encontrar, así como también guiones que nunca se publicaron. ¿Qué pasa con las grandes películas que nunca se hicieron, nunca se harán? El mismo Roabastos en este libro, en sus reflexiones, habla de todos los guiones que nunca pudieron ver la luz a causa del exilio, a causa de la necesidad imperante de destruir estos manuscritos por la presión estatal que recibían en aquella época. Pero ¿no habría sido maravilloso que los publicara con el tiempo? Justamente reconoce que una de las grandes ventajas y desventajas del cine es que estos guiones se absorben porque el costo que implica producirlos es tremendamente alto. Entonces, bajo ese mismo concepto, no todos los guiones verán alguna vez la luz. Sin embargo, no podríamos considerarlos entonces bestias dignas de su propio análisis al día de hoy. ¿No serían hoy en día esos guiones perdidos de Robastos estudiados como obras de la más alta literatura? Yo estoy prácticamente seguro de que así sería. Y por eso yo creo que sí podemos considerar a los guiones de cine literatura per se, por más de que sea un arte cooperativo, un arte colaborativo el cine. Y si nosotros queremos hacer una analogía del cine con lo que es la literatura en la actualidad, los que publican novelas, obras, los dramaturgos, etcétera, el director de cine funciona como una suerte de editor del guionista, solo que tiene la última palabra. Así que en el mundo de la literatura, ninguna obra suele ver la luz sin pasar normalmente antes de un editor, antes por un editor, el cual le permite al autor realizar cambios o le sugiere al autor realizar cambios en vista de que el producto final sea mucho más atractivo para el lector. De alguna manera, esa es la perspectiva del director a la hora de afrontar un guión. Entonces, nos vamos a encontrar también con que hay autores que publican guiones, que ofrecen sus guiones a las productoras, directores que los editan, que trabajan con ellos, que los producen, que los transforman en la literatura que oímos en una película, pero que no son la concepción original del autor. Entonces, ¿no sería interesante también ver esos guiones propios para tratar de entender cuál era esa concepción e imaginarlo? Porque desde el momento en que los escritores, los autores utilizan lenguaje como este para sus guiones, ¿qué están haciendo? Están buscando no solamente que el director y el productor y todos los miembros del staff artístico puedan generar una idea sobre lo que es esta película, sino que en cierto modo yo creo que también los están legando a la posteridad, así como los estamos estudiando nosotros hoy en día. Entonces, por eso para mí este es un libro esencial, como les digo, habla de filosofía, habla de semántica, ofrece su guión, ofrece el guión técnico, ofrece absolutamente todo lo que pueda necesitar un aspirante a guionista para empezar a introducirse en este mundo, ofrece referencias a otros autores, a otros guionistas, a otros cinematógrafos, directores de su época. Realmente es impresionante, es completísimo. Sentí realmente que conecté con un pensamiento mucho más elevado de Augusto Rabastos como nunca me había pasado hasta el momento. Entonces me parece un material esencial y asimismo me parece un material que permite muchísima discusión para los narradores, especialmente para los guionistas. Así que espero que les haya gustado. No sé si después hay un espacio no para preguntas, profe, pero de cualquier manera les agradezco muchísimo el tiempo. Admiro un montón lo que estuvieron diciendo, me emocioné muchísimo con la postal que había mostrado Mirta. Creo que lloré un ratito, suerte que no vino mi turno después porque no hubiese podido dar mi presentación. Y Bruno, tus conceptos, tu visión tremendamente analítica del impacto cultural que tiene el cine y del impacto
que tienen estos guiones es tremendamente importante y ojalá podamos leer publicado también ese trabajo. Así que gracias de nuevo. Gracias a ti, Marco. Bueno, yo le cuento que estoy afiebrado de la alegría y de las maravillas de escucharles y aprendiendo muchísimo y realmente sintiendo por qué no lo hicimos antes, por qué esperar los 30 años, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y es también un comienzo hacia esto de pensar el cine, algo que en nuestro país lo hacemos muy poco, ¿no? Como dijo Bruno y Bruno, y en nuestras reuniones siempre hablamos de eso, ¿no? El cine no es solamente el que se hace, sino es el que se piensa y el que se siente. Bueno, maravilla. Muchas gracias, Marco. Quiero saber si el profesor, antes de terminar, antes de pasarle a Cristian Galloso y después abrir una ronda de preguntas, comentarios, a ver si el profesor Roberto está en línea o si me puede informar Eugenia. De todas Parece que maneras, todavía no pudo entrar, profe. bueno, entonces agradezco mucho a Bruno ese plus que nos hizo en recordarle al querido Rafael Peroni, porque esa era una labor bien marcada para Roberto, porque Roberto también fue amigo muy cercano de Rafa Peroni. Y bueno, yo también lo recuerdo con muchísimo cariño a Rafa, su entusiasmo de publicar este libro y cada libro que publicaba, como los que citó Bruno y tantos otros. Realmente Rafa hizo mucho y tenemos que ser siempre agradecidos y memoriosos con estos próceres anónimos que tenemos en la cultura paraguaya como Rafael Peroni. Así que nuestra memoria, nuestro saludo para Rafa y toda su familia. Eh, entonces, para hacer un cierre un poco simbólico, Cristian, y seguro que reflexivo también conociéndote a ti, te presento primero. Cristian Galloso es director ejecutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, INAP. A él lo he invitado para cerrar el coloquio con una apreciación institucional de esta conmemoración. Y quiero agregar de que Cristian es guionista porque cuenta con una maestría en escritura de guión para cine y TV de la Universidad de Navarra, España, además de experiencias laborales en una productora en España. Cristian, muchas gracias por unirte, te escuchamos y luego vamos a abrir una ronda de comentarios y preguntas. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, estimado Hugo, agradecerte el poder participar en este espacio. Creo que a mí me toca la parte más aburrida porque esta es una conversación netamente sobre el guión, sobre creación, que a mí como guionista me apasionó escuchar un relato tan emotivo como el que hizo Mirta, el análisis profundo y sesudo de Bruno y del compañero Marco Augusto, enfoques muy interesantes sobre guión y por ende te pido el permiso de hacer dos reflexiones básicas, una sobre guión y otra sobre políticas públicas. Sobre guión, rescatar, traduciendo todo ese concepto, toda esa visión profunda que dieron los compañeros, una reflexión sobre lo que tendría que ser el trabajo de guión pendiente aquí en Paraguay. Y creo que es un camino que Roa nos orientó bastante desde la humildad de admitir que el guionista tiene que ser impregnado por otras manifestaciones artísticas. Yo creo que a veces, que sucede en nuestro país, creemos que el guión tiene que provenir a partir de una formación académica y a partir del consumo exclusivamente del cine, hoy día de las series. Yo creo que el guión tiene que también estar fortalecido con la experiencia en otras manifestaciones artísticas por parte del guionista. Hay una memorable mesa de debate sobre cine y literatura latinoamericana, donde están los escritores Augusto Roa Bastos, Julio Cortázar, Juan José Saer y el cineasta Nicolás Sarkis, creo que es el apellido, donde Augusto hace una reflexión espectacular, pedagógica y tan ilustrativa del proceso colaborativo del cine y la literatura. Bruno, Marcos, que son más académicos, podrán corroborar que en un inicio, cuando se inicia la cinematografía, se pensó que su hermandad más cercana iba a ser con el teatro, pero resultó ser que después fue la literatura el acompañante predilecto para el cine.
seguramente por la capacidad de evocación que tienen esas dos manifestaciones artísticas. Pero sucedió eso, y Augusto habla mucho de cómo el cine colaboró con una nueva manera de escribir y cómo también el cine se alimentó de la literatura. Y yo creo que eso es una señal también de humildad. Una humildad que es una postal tan marcada de Augusto, como bien hablaba Mirta, como esa humildad de prevalecer siempre los sentimientos en esos momentos más fuertes en cuanto a los logros cinematográficos. Hablaba de un premio ni más ni menos que en el Festival de Cine de San Sebastián, y él en una postal casi con un relato de niño, un relato pueril enviado al padre. Yo creo que son rasgos de humildad. Y en ese sentido también él hacía una reflexión muy interesante que decía que en cuanto a su importancia, el guión tenía una importancia primaria cronológicamente, pero secundaria en términos de la obra terminada. Y yo creo que eso es algo que a los guionistas acá en Paraguay tenemos que trabajar. Esa humildad de saber que podemos recibir mucho más de otros tipos de manifestaciones artísticas. Bruno hablaba de la necesidad de estímulos. Quizás en Paraguay para un guionista sea un estímulo muy importante el arte popular. Quizás estar más cercano al arte popular sea una herramienta para escribir guiones con una identidad de cine paraguayo. Había una expresión de Abu Neto que me pareció muy interesante, que decía él, hay que diferenciar el cine hecho en Paraguay del cine de Paraguay. Y quizás ese tipo de acercamientos a manifestaciones populares en cuanto a arte nos lleven más a ese camino de tener un cine de Paraguay. Bueno, esa es una reflexión muy somera que hago en cuanto al cine. Ahora voy a lo aburrido en cuanto a políticas públicas. Y creo que en cuanto a políticas públicas tenemos una deuda aún muy pendiente de generar esos espacios de reflexión, de debate, de generar líneas de apoyo a la investigación que nos permitan reflexionar el cine profundamente como una herramienta o como un elemento de generación de identidad cultural, de memoria de sociedad. Porque como decía Bruno, a veces nos enfocamos en fortalecer las líneas productivas, líneas de apoyo a la producción, líneas de apoyo al desarrollo de proyectos, pero nos olvidamos de la necesidad de darle mecanismos o herramientas a los investigadores, recursos a los investigadores, de tener en cuenta la importancia que tiene un proyecto de rescate fílmico. El año pasado intentamos instalar un proyecto con el compañero Hugo Amarra, y creo que por esa falta aún de conciencia plena de la importancia de ese tipo de emprendimientos fue algo que quedó postergado. Entonces creo que esa reflexión de la importancia de todos estos espacios, del debate, del análisis y de la construcción de identidad a partir de la memoria, son deudas que el INAH tiene que encontrar la manera de establecerlas como políticas públicas realmente eficaces. Bueno, no quiero prolongarme en eso porque, como dije, creo que es un poco aburrido. Reiterar el agradecimiento a Hugo Amarra por la invitación a un acto sumamente importante de recordación, y darles mis felicitaciones a los que me antecedieron en la palabra, porque hicieron exposiciones realmente emotivas y muy importantes para la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Muy valiosas tus reflexiones, tu contribución, y bueno, dar realce a este evento social, cultural, desde este Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, que existe ejecutivamente en acción desde el año pasado, nada menos. Cuando logramos instalar esto, yo dije, bueno, Paraguay ingresó al siglo XX, y muchos no entendieron mi broma de por qué el siglo XX. Bueno, porque nos demoramos bastante en tener un Instituto Nacional del Audiovisual, pero aquí estamos, y Cristian está haciendo un gran esfuerzo por llevar esto adelante. Cuenta con mi apoyo, y estamos siempre para construir, para hacer críticas constructivas, y hay tanto por hacerse que a veces parece que nos desmoronamos y nos toma también la ansiedad por tantas cuestiones pendientes. Pero bueno, seguiremos creciendo y seguiremos enriqueciéndonos en trabajos colectivos. Ahora quiero entonces habilitar el micrófono para cualquiera que quisiera contribuir un comentario o preguntas, mismo entre los expositores.
o nuestros inscriptos participantes, a quienes agradezco sus mensajes en el chat y bueno, el hecho de estar escuchándonos y enriqueciéndose también por estas exposiciones. A ver quién puede contribuir algo más. Norman, con mucho gusto, por favor, Norman. Bueno, primero felicitaciones, me encantó. Me gusta mucho haber participado por primera vez. Nada, es una pregunta a todos ustedes. Si en Paraguay, hablando de políticas de recuperación fílmica, existe alguna organización, como acá sí está existiendo en Argentina, de recuperar las películas desde la tecnología. Acá está Gótica, con K, que es Sergio Rentero, donde trabajamos recuperando, vi las máquinas recuperando películas, como Juan Moreira, que fue la primera, con inteligencia artificial recuperando los píxeles. Y quizás empezar por ese punto con recuperar el patrimonio audiovisual de un país. También quería consultar a ver cómo estaban ustedes con ese tema, con esa deuda que tenemos todos. Le quiero dar la palabra a Cristian Galloso, a ver si él como director del instituto tiene más autoridad en responder eso. Cristian. Sí, en cuanto a políticas públicas, sabemos que nuestra normativa contempla expresamente la parte de patrimonio audiovisual como uno de los eslabones de la cadena de la industria. En la política nacional la audiovisual también está contemplada, pero en el primer ejercicio del instituto, que fue el 2022, como bien mencionaba Hugo, fue el inicio del arranque, tuvimos acciones pequeñas, las dos acciones de hecho con la Fundación Cinemateca. Nosotros tenemos pendiente, hablábamos con Hugo que lo más importante sería primeramente tener un diagnóstico de la situación patrimonial audiovisual en Paraguay, algo que no existe, no tenemos registro. Entonces deberíamos trabajar hacia un diagnóstico que nos permita saber cuál es el esfuerzo o por lo menos tener una idea de cuál tendría que ser el esfuerzo de recursos que tendríamos que orientar para poder cumplir con esa deuda gigante que tiene Paraguay con respecto al patrimonio audiovisual. Esta semana estamos asistiendo justamente a las reuniones de la RECAM, que es el órgano que regula, o sea, que se enfoca en la audiovisual y la cinematografía dentro del Tratado del Mercosur, un organismo que depende del Tratado del Mercosur, y puntualmente se va a tratar también un enfoque sobre patrimonio audiovisual, donde Hugo Gamarra también nos va a estar acompañando. Son espacios donde nosotros vamos a poder tener un poco la experiencia de cómo funcionan en países donde han hecho grandes esfuerzos o donde tienen más desarrollado el aporte a lo que tenga que ver con patrimonio audiovisual. Y esperemos que nosotros el año que viene podamos tener en función al ejercicio 2024 ya la posibilidad de ejecutar una acción misional realmente importante con respecto a esto. Gracias, Cristian. Así es, Norman. Hay muchísimo que hacer aquí. Dependemos y mucho de nuestras relaciones con la Argentina, el país con que la cinematografía paraguaya más relación histórica tiene. Y por supuesto también en este rescate histórico de películas hay mucho que vamos a necesitar de seguir necesitando de la Argentina en sus conocimientos técnicos y del cine como industria, arte y tecnología. Así es. ¿Alguien más? Hugo, Sí, por favor, Mirta. sabes que no tiene que ver con, y tiene que ver también con el cine. Es que como yo comencé hablando del trueno entre las hojas, su primer guión, quiero también contarles que este año, en noviembre, se cumplen 70 años de la edición del trueno entre las hojas. Así que estamos con otra aniversario importante también. Y bueno, quería comunicarles eso porque sigue siendo una obra vigente y bueno, me da mucho gusto que estamos pensando ya en hacer una edición especial del Trueno y que es la primera obra de Roa editada en Argentina y que es la que le empezó a dar su nombre. Eso nomás quería agregar. Gracias, Hugo, Mirta.
Sí, un ratito, Hugo, Bruno. Alberto y Julia están con las manos levantadas. Ah, perdón, gracias por señalarme, Bruno. No me había dado cuenta. A ver, no estoy viendo esas manitos. Ah, sí, Julia, ahora veo. Ahí ya le paso ahora mismo a Julia. Gracias, Bruno. Ahí, Julia, por favor. Bueno, es la primera vez que estoy participando de algo así, quedo maravillada. Así que les animo a seguir adelante. Hay mucho que hacer y más aún entendiendo que de la parte gubernamental no tienen absolutamente apoyo. Pero me encantó, Hugo. Felicitaciones y te animo a seguir adelante. Estoy orgullosa de vos. Soy tu tía y soy además directora de un instituto de protocolo y ceremonial que le invité a todos mis alumnos, pero viste que los jóvenes están en otra cosa, ¿verdad? Así que yo creo que tenés que venir acá en el instituto a hablar a esta juventud, explicarle, y me encantó, Hugo. Así que felicitaciones a todo el grupo, fuerza y adelante. No se desanimen en ningún momento. Eso es todo. Muchas gracias, tía Julia. Una personalidad que me alienta siempre. Para mí es muy valiosa. A Alberto le damos la palabra. Queremos escucharlo, Alberto, por favor. Sí, también me sumo a los agradecimientos al Instituto Superior de Bellas Artes, especialmente donde soy parte de la escuela literaria que se habilitó y eh, aplaudirles por esto que están haciendo, porque probablemente es la muestra de lo Quijote o de lo quijotesco que es lo que han estado haciendo desde Roa Bastos para acá, digamos, ¿verdad? En hacer cine en Paraguay con todos los rastros y todas las secuelas de la dictadura, la pobreza y demás yuyos es fabuloso. Así que los aplaudo y los animo, es lo que escribí también en el chat, ¿verdad? Pero también quisiera hacer reflejo del ejemplo de lo que precisamente el Instituto Superior de Bellas Artes está haciendo eh, he, he escuchado y he visto caramba, he notado la formación maravillosa que han tenido varios de los expositores y la experiencia, ni qué decir, de cruzarse con nada más y nada menos que Augusto Roa y esa sencillez que ahora se contempla mejor aún con todo lo que nos mostraba nada más y nada menos que su hija, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es una obligación de todos los que podemos ser parte de esto, de lo que no, una de las cosas que nos eh, separan de los demás animales, digamos, como es el legado. Yo quisiera invitarles a todos los que están con excelente formación y también experiencia, que pudieran abrir más el abanico de sus tiempos, si lo pueden dedicar así, porque, ¿por qué mencioné la Escuela Literaria, el ISBA, el Instituto de Bellas Artes, que también habilitaron, por ejemplo, esta misma Escuela Literaria en dos versiones, la presencial y la que es vía online, digamos? Entonces, como que yo creo que hay muchísimos talentos en Paraguay. Inclusive recuerdo haber escuchado una entrevista que le hicieron a Maneglia de un director prácticamente de cine que tenía toda una película, creo que fue la que después se vendió a una de estas, de la morgue, creo que es. Tenía toda su idea de la película en la cabeza y de nada escrito. Caramba, un talento como ese, ¿verdad? Y tantos ejemplos tendremos de lo que ya vimos y que deberíamos articular y de que deberíamos estar buscando la manera de que los expertos, los que tienen la formación y la experiencia, pudieran empezar a dejar un legado y que se siga la estela que ustedes ya han estado haciendo. Así que yo voy a quedar muy atento, muy atento de que por ahí si utilizan la plataforma del IVA, por ejemplo, porque es un lugar ideal, también se puedan hacer formaciones, ¿verdad? Y dar un tip también, porque ya sabemos que lamentablemente los recursos siempre escasean.
he visto películas argentinas que arrancaron anunciando que lo hicieron gracias al crowdfunding. O sea, que la gente de afuera, vía online o vía lo que sea, paga prácticamente antes de ver la película, o inversores o gente que tiene dinero y lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, exploremos posibilidades. De hecho, hay entidades privadas que también veo que se caracterizan por apoyarlas, pero también articulemos fuerzas, ¿verdad? O sea, les animo, les aplaudo y quedo muy atento, ¿verdad? Si de por ahí quieren dejar el legado, creo que hay mucha gente con ansia de seguir la estela que están dejando. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, por compartir esos pensamientos. Gracias también por tu aporte en el chat. Quiero señalar de que en el chat hay aportes valiosos de Limpia Rodríguez, de Carlos Molina, Ruth Paredes, Romina Martínez, Luz Graciela del Puerto, Marta Violeta Garcete, Daniel Santana desde Ciudad del Este, Tamara Cardoso, muchas gracias. Lo de celebrar el trueno entre las hojas este año es una deuda que nos está apretando, nos está poniendo la atención, porque tantas cosas se puede hacer con eso y está muy relacionado al cine, pero ahí estamos, Mirta y yo, tratando de hacer algo también para recordar ese libro y esa película, que por supuesto no representa todo el libro, sino que uno de los cuentos del libro y en su forma, ¿verdad? En fin, es otro motivo de pensamiento y de celebración de nuestro gran maestro, que tenemos la deuda y ese legado pendiente, como dice Alberto. En cuanto al Instituto de Bellas Artes, y celebro todo lo que recuerda y valora Alberto en cuanto a la habilitación, por ejemplo, de ese espacio de literatura, que es algo innovador, nuevo en el instituto. Sin embargo, el instituto, que es de Bellas Artes, no tiene todavía incorporado el séptimo arte, ¿verdad? El cine todavía sigue ausente en este siglo XXI en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y estos son manifestaciones, ¿verdad? Índices de la realidad cultural en la que vivimos, y que, bueno, hacen que, como dice Alberto, también nos comprometan para seguir soñando y haciendo. ¿Alguien más puede contribuir una participación más antes de cortar? Porque ya nos estamos aproximando a la hora y media de este riquísimo encuentro, pero sabiendo que es online, siempre tenemos que limitarlo. Vamos a escuchar a Bruno y luego a Limpia. No, perdón, al revés, por favor, Hugo, al revés. Bueno, cómo no, Limpia Bruno, estuvo gracias a tu gentileza. antes que yo y Julia también elevó la mano, por favor. No sé si, creo que Julia no sacó nomás la mano de su pantalla, porque veo que es la misma que estaba antes. Te vamos a escuchar, Limpia, o en todo caso la vuelva a poner Julia si quieres participar. Limpia, te escuchamos. Sí, buenas noches, profesor Hugo. Buenas. Muchísimas gracias por por este excelente coloquio. Primeramente quería hacerle llegar un saludo que le mandó nuestro amigo Mathieu Rivolier. Le manda un caluroso abrazo, respetuosos saludos. ¿Desde París o desde dónde? Desde París está allá. Gracias. Siempre con mucha admiración por usted. Gracias, Limpia. Yo también. Entonces, mi agradecimiento por este coloquio, como decía, y reconocer que usted como profesor y como persona investigadora del mundo del cine y que tenemos acá en Paraguay, usted es muy valioso para todos nosotros. Y por favor que no se canse
que siga trabajando porque trabaja mucho por esto, porque si vamos a pensar que Y bueno, ¿cómo se de, saca la oh, no, Julia, por favor, cancela tu micrófono porque se está escuchando sonido desde ahí, Julia. Cancelar el Esta vez micrófono. sí. Voy a nomás. Ok. Limpia, sí, perdón la intrusión. sí, sí. Y solo le decía que por favor no se canse, porque el legado que usted está dejando es inapreciable, es valiosísimo para todo el Paraguay, para toda la cultura paraguaya, para el cine, para la cinematografía paraguaya que está en pañales hoy en día. Y recopilar todo lo que hizo Augusto Roa Bastos eh, es algo valiosísimo para todos nosotros. Yo ya no soy tan joven, pero tengo mis hijos que aprovecharán de todo eso y le agradezco un montón, le agradezco muchísimo en nombre de ellos, en nombre de los jóvenes. Y también a mí me gusta muchísimo el cine, me gusta muchísimo el séptimo arte. Entonces, más que agradecerle a usted por todo lo que está haciendo y por este espacio también, donde hay tantas personalidades del mundo del cine, ¿verdad? Y una cosa que me gustó muchísimo que dijo Bruno López, yo no conozco mucho del mundo del cine, pero sí me gustó muchísimo lo que dijo sobre la cultura paraguaya, sobre ¿cómo se dice? Mojarse en la cultura paraguaya para poder sacar los guiones de todo lo que es paraguayo. Yo soy de una familia humilde, mis padres, mi papá hablaba español, guaraní, mi mamá hablaba español, y cuando hablaban ellos, cada uno de su lado, siempre hablaba de la misma manera. Nunca ellos, papá hablaba el guaraní, mamá el español, y nos dirigían la palabra cada uno en su idioma. Y siempre hicieron de esa manera en casa. Se hablaba inmediatamente los dos y las preguntas se hacían en las dos lenguas. Y la cultura paraguaya es así, y la cultura paraguaya también puede llevarse al cine de esta manera. Por supuesto que sí tenemos el cine en general, ¿verdad? Que va a ser, que es muy rico en la lengua española, pero nuestra cultura del Yopará, nuestra cultura del idioma guaraní y el español también puede llevarse al cine, así como es. Solo Gracias, eso quería Limpia. aportar. Muchas gracias, Limpia, por la valoración y por tu deseo para conmigo. Te digo que me diste por lo menos un mes más de fuerza. Fabulosa, gracias, Limpia. Y sí, el cine tiene esa capacidad de reflejar la idiosincrasia de un pueblo, ¿verdad? Entonces, el Yopará ahí está, debe estar en el cine paraguayo. O como decíamos con Augusto, el tecoeté, la manera auténtica de ser y estar en el mundo que es nuestra, ¿verdad? El cine tiene esa gran capacidad artística, expresiva de reflejar nuestro tecoeté. Bruno, te escuchamos, querido. Sí, gracias, Hugo. Recién veo a Víctor Jacinto Flecha y automáticamente veo, entonces me gustaría compartir, o sea, al verlo y saludarlo a Víctor Jacinto Flecha aquí, automáticamente me gustaría compartir una reflexión que solemos continuamente subrayar en estos contextos, que es la siguiente.
tanto la expresión fílmica, tanto las obras de cine, independientemente por qué ventana tengamos acceso, como las contribuciones y los comentarios de esta noche, ¿no? Escuchándote a ti, Hugo, a Mirta, a Marco, a Cristian, tanto las contribuciones como los comentarios nutren otras esferas de conocimiento, ¿no? Y eso me parece fundamental remarcar. O sea, cuando tenemos este tipo de evento, no se reduce a la esfera del cine estrictamente, ¿no? Estas reflexiones contribuyen tanto a nivel personal como ciudadanas y ciudadanos, como profesionales. Leo en el chat, escucho en los comentarios docentes de literatura que consciente o inconscientemente van a contribuir, ¿no? Van a integrar en su trabajo docente, en su reflexión docente, estas reflexiones, ¿no? Y cito a Víctor Jacinto Flecha porque inmediatamente evoco su obra historiográfica, y el cine participa en la relectura de la historia, impacta en la historia, ¿no? O sea, hay una relación allí intrínseca. En resumen, nada más que destacar que tanto las obras, las películas, pero también nuestras reflexiones en este tipo de eventos, en este tipo de publicaciones, trasciende el ámbito estrictamente cinematográfico y contribuye a desarrollar, o sea, a desarrollar incluso otras investigaciones. Y muy brevemente enlazar también con el patrimonio audiovisual, que también trasciende una cuestión de archivo de cine, ¿no? Lo que continuamente solemos remarcar en manos de un sociólogo, en manos de Víctor Jacinto Flecha, en manos de antropólogos, ¿no? Es oro cuí, ¿no? Ese tipo de expresiones audiovisuales. Entonces, simplemente resaltar, ¿no? Que este tipo de eventos, que ojalá podamos repetir, reeditar, ¿no? Contribuye con muchas ramas de conocimiento, y sobre todo nos empodera como sujetos críticos, ¿no? Ajusta nuestra percepción de vida, ¿no? Ajusta nuestra cosmovisión, para citar a Roa en este mismo texto, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental recalcar, que más allá del ámbito de cine, estamos aquí contribuyendo con desarrollar esa visión crítica del mundo que tanto es, tanto, ¿no? Necesario en estos tiempos. Muchas gracias, Bruno. Como tú sueles decir en nuestras conversaciones y bueno, y también en tus charlas, el cine es transversal, ¿verdad? Esa es una palabra que creo que describe muy bien. El cine es transversal a toda la vida, a toda la cultura, a toda la dinámica de una sociedad, ¿no? Del contemporánea. El cine no está ajeno a parte de ninguna disciplina ni ninguna de las artes, por el contrario, las integra, las rumia, las procesa, las refleja, las expresa. Y eso es algo que tenemos que entender. Y para entenderla tenemos que formar opinión pública, hay que formar gente que realmente entienda esta la importancia transversal, trascendental del cine, ¿no? Es una gran labor que tiene Cristian ahí, y por eso él sabe también esta deuda de pensar el cine, algo que hace falta en nuestra sociedad, ¿no? Para que pensando el cine paraguayo puede ser mejor, porque va a mirar toda la transversalidad de la vida paraguaya, y en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Pasado, presente, futuro, y toda la geografía paraguaya. Y por supuesto, hablar de geografía paraguaya, hablar de nuestros países vecinos y el mundo entero, ¿no? Muchísimas gracias. Romina había levantado antes la mano, pero ya no la veo, se habrá cortado. María. Salí de la compu nomás, profe, pero dejé un comentario ahí en el chat. Es una expresión de deseo, ¿verdad? Ojalá algún día se haga realidad. Coméntalo, a ver tú misma. Que ojalá, como mencionaste, que Bellas Artes no tiene escuela de cine. Sabemos que es una gran inversión una escuela de cine, pero ojalá quizás de la mano del INAP, tal vez, no sé,
en algún momento eso se pueda hacer realidad. Obviamente va a ser aunar esfuerzos y va a ser un trabajo enorme, y estamos todavía en una larga labor de fortalecer la casa, de rescatarla de todas las debilidades que aún nos aquejan, de levantar los estándares. Es un trabajo arduo que se está llevando a cabo todavía, pero sinceramente sería un sueño ver un instituto de cine, ver una escuela de cine dentro de Bellas Artes también. Gracias, Romina, por unirte a ese ideal, a ese sueño. Y tal vez es muy cierto, porque como yo siempre digo, el cine descansa en un trípode, ¿no? Tecnología, industria, que es inversión, es dinero, y arte, ¿no? Es un trípode, hace falta las tres patas. Si una de ellas no está presente, no es posible el cine. Al menos hacer cine y proyectar, ver cine. Pero sí que podemos soñar, y es lo que hemos aprendido creo que esta noche, que sí que podemos soñar el cine y podemos percibir el cine, como también lo estaba recordando Bruno, el ejercicio de percepción, de análisis, de pensamiento psicosocial y personal íntimo, es algo que sí puede hacer el instituto con el INAP desde allá, ¿verdad? Proponerse y desarrollar esto como un inicio tal vez filosófico, como un inicio tal vez sociológico, ¿no? De las artes mismas que enseña el Instituto de Bellas Artes. En fin, estamos ya soñando, y esto gracias a mis reflexiones del guión cinematográfico que nos dejó Augusto, y cuya publicación primera conmemoramos esta noche, a 30 años de ese evento en septiembre de 1990. Le agradezco muchísimo haber participado, haber compartido. Hay valiosos mensajes en el chat. Aquí Cristian Acosta también, Mario Toñanes, Limpia Rodríguez. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches. Será hasta otra oportunidad que creo, ojalá sea muy pronto, tal vez con motivo del trueno entre las hojas, podamos volver a encontrarnos. Muchas bendiciones y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Hugo. Gracias, Cristian. Gracias, buenas Gracias, noches. Marco. Gracias a todas y a todos. Gracias. Muchas gracias por todo. Adiós, adiós. Mirta.